Buenas bendiciones. Hoy estamos aquí, un culto glorioso, un domingo más, en la presencia de nuestro Señor. Reciban un fuerte abrazo de parte de Emanuel. Bendiciones. ¿Están dormidos? Bendiciones. Aquí estamos en Emanuel. Emanuel le da la bienvenida al ministerio de Emanuel. Y vamos a empezar con la enseñanza dominical que traemos con el propósito de que usted pueda avanzar, que usted pueda crecer en sabiduría, que conozcamos más de nuestro Dios, pero también de nosotros mismos. Hay una imagen que a mí me gustó mucho en Facebook, que yo la publiqué en mi historia, y dice que no hay cosa más dura que estudiarse a uno mismo. Muy pocos nos estudiamos a nosotros mismos, ¿ok? Amén. Y hoy precisamente quiero hablarles de un corazón impío, de un corazón que no es íntegro, que no es limpio, genuino delante de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos del reino, necesitamos escudriñarnos, estudiarnos a nosotros mismos. Como el rey David decía, escudriñame, a ver si hay algo malo en mí. Estaré siempre expuestos a la luz del Señor, a la luz de la palabra, porque ella nos corrige, ella nos limpia. Pero muchas veces nos hacemos los suecos, los locos, entendemos la escritura, pero actuamos impíamente. Y hoy quiero hablarles precisamente de esto. Pueblo de Dios, escúcheme bien. Eso es un mensaje, un mensaje que el Señor me dio en esta semana, que lo preparara, porque mucho pueblo de Él actúa impíamente, tiene todavía acciones impías y tenemos que corregirlas. Esto no es para que usted sienta señalado, avergonzado, ay, me dieron garrote en la prédica. No, es para corregir, porque Dios al que ama corrige, y sin santidad no le vamos a ver. Sin santidad. Y necesitamos empezar a escudriñar nuestros corazones con la palabra, a la luz de la escritura, en su presencia, para saber si hay algo malo que tenemos ya que dejar, porque Cristo viene pronto. Y como dice el pastor Jaciel, Maranata, Maranata, Cristo viene pronto. Vamos a hablar de un corazón impío. Vamos a primero a ver qué es un corazón impío. Vamos a ver un concepto. Los impíos, por concepto, dice que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad. O sea, la impiedad es lo opuesto a la piedad, ¿ok? Amén. Carece de una virtud de piedad o de fe en Dios. Y usted me dirá, pero es que yo soy cristiano, yo soy pueblo de Dios. Pero estamos viendo un pueblo duro e incrédulo que actúa impíamente. El religioso es impío, en su corazón es malvado. Le gusta hacer el daño a los mismos de su iglesia, a sus hermanos, criticándose unos a otros. Y cuando hablo del prójimo, es también los de la calle, es también el que no tiene a Cristo, porque tenemos que tener testimonio de que Cristo vive en nosotros verdaderamente. Tenemos que testificar esto. A su vez se utiliza como un sinónimo hostil, oiga usted, en cuanto a lo religioso y sagrado se refiere. En la época de los romanos, la impiedad estaba asociada a la inmoralidad, al sacrilegio y a la maldad. Y lo vemos en el pueblo de Dios. Vemos pueblo de Dios malvado, que no sienten amor por su prójimo, que no los caracteriza la humildad y carecen de la piedad. Por eso Pablo hablaba del ministerio de la piedad. Ahora, ¿qué se entiende por impío en la actualidad? Oiga lo que se entiende por impío en la actualidad. Este término, quedó limitado por el uso exclusivo del ámbito religioso, fundamentalista y conservador. Califican como impíos a todas las personas que no respetan a la autoridad, que no respetan los mandatos divinos, ni acatan los preceptos
sujetos de una autoridad divina, hablándose de Dios, hablándose de padres, hablándose de pastores, hablándose de abuelos, de todo lo que sea una entidad autoritaria, gobiernos. Hay autoridades civiles como los maestros, la policía, los del tránsito, hijos de Dios, irrespetando estas leyes, y dicen que no son impíos, que son hijos de Dios. ¿Qué dijo el Señor a los apóstoles cuando le dijeron: tú, Señor, vas a pagar tributo? Sí, yo voy a tributar al César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él nos enseñó a no pasar por encima de ninguna autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Y cuando usted pasa por encima de la autoridad, Dios te resiste. Te va a resistir, te va a tirar, te va a destruir, te vas a enfrentar con el mismo Dios. Por eso estamos enfrentando una generación impía, una generación que es infractora de la ley, una generación que no respeta a nadie, no respeta a profesores, padres, abuelos, no respetan al gobierno, al presidente, aunque sea malo. Dice la escritura: sométase, aun cuando tu jefe o el gobierno, qué sé yo, tus padres sean malos, sométase. Aunque sean insoportables, sométase. El Señor les enseñó a someterse al César y a no levantarse contra la autoridad. Él nos enseñó mucho. Ahora vamos a ver las características de un impío. No tiene temor de Dios. Es una de las primeras características de un impío. Si tiene que chismear, chismea. Si tiene que pegarle a alguien, le pega. Y que yo me bajo de la cruz, ¿cómo es? ¿Quién le dijo a usted que usted estaba ahí? Ese cuento: me bajo de la cruz y yo le pego. Y manifestaciones impías en el pueblo de Dios. Si tienen que vociferar, vociferan. Si tienen que maldecir, maldicen. Tienen que hablar mal, murmurar, criticar, señalarse, lo hacen. Impiedad. Característica número 1: no tienen temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios se amarra, mire la lengua. El que tiene temor de Dios sabe su límite. Número 2: tienen un corazón endurecido. Ellos creen que son muy buenos, muy lindos, muy pulcros. Por eso los fariseos y los escribas, el Señor les dijo: ustedes son tumbas blanqueadas. Por fuera se ven muy lindos, muy doctrinales, se saben la ley, conocen a Dios a través de la ley, pero son malvados, tan podridos por dentro. Número 3: no son piadosos. Número 4: no honran ninguna clase de autoridad. El impío tiene una moral baja. Cristianos todavía en pornografía, siendo inmorales en cosas que mejor ni voy a mencionar, no me voy a meter mucho ahí, usted sabrá. El impío tiene una moral baja. La impiedad nos separa de Dios, tenemos que reconocer eso, ¿ok? Judas se refiere a los falsos maestros como impíos. Hay mucha impiedad en el pueblo de Dios, muchos pastores enseñando doctrinas falsas. Eso es impiedad. Conocen la verdad, pero no la dicen porque no le conviene. No le conviene. Número 5: son sin entendimiento. Lo tienen entenebrecido. Aunque saben la verdad, no la aplican, son duros, a ellos no les importa. Conocen la verdad, saben que no pueden hacerlo, saben que lo que están haciendo está mal, pero no importa, me doy gusto a la carne, chismeo, murmuro, critico, digo mentira, hago lo que me da la gana. Impiedad, impureza. Número 6: son envanecidos en sus razonamientos y son incrédulos. Y hemos visto, yo les he enseñado que la incredulidad es un género. Es un gen con el que se nace. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles que este género solo salía con ayuno y oración. Y muchos pastores han interpretado, y no lo voy a criticar, cada quien tiene su interpretación, pero la interpretación correcta es cuando Él dice este género solo sale con ayuno y oración. Estaba hablando de la incredulidad del hombre, no estaba hablando del demonio, estaba hablando de la incredulidad. ¿Ok? Es un género.
Número 7 es incrédulo. Número 8 es arrogante, orgulloso. Cree que puede hacer lo que quiera sin recibir castigo. Y cuando le viene el castigo, ¿por qué? Yo no lo merecía. Porque ellos son muy buenos, son muy bondadosos. Una apariencia fariseica, ¿ok? Arrogante, cree que todo lo puede hacer y sin recibir castigo. Eso está en el Salmo 10:2-4. Usted lo puede leer en su casa. Es cruel, es malvado, hace el mal contra otras personas. Eso está en el Salmo 10:7-8. Es egoísta, cuidando solo su propio bienestar, nada más. No le interesa el bienestar de los demás. Eso está en Salmo 73:9-12. Es injusto, perjudica a otros para conseguir lo que quiere. Es injusto, actúa en injusticia siempre. Es implacable, no tiene amor natural, afecto. Proverbios 17:23. Una persona impía es lo opuesto a una persona justa. El justo ama a Dios y hace el bien para con todos. Hace lo que es correcto obedeciendo a Dios y actuando correctamente con el prójimo, aunque a veces nos duele. A veces tenemos que ser justos con una persona que ha sido injusta con nosotros. A veces tenemos que ser buenos con una persona que ha sido malo con nosotros. Pero el que ha nacido de nuevo entiende qué es ser justo. Y si Jesús, siendo justo, se puso por los injustos, ¿qué está esperando usted? Ponerse por esos injustos. A veces no merece, la gente no merece y usted tampoco. Porque si somos justos es por Él. Porque Él nos ha enseñado esa justicia. Él nos ha vestido, dice, de justicia. Y ha puesto una corona de favor y de gracia en nosotros. Amén. Así que el justo hace el bien, hace lo correcto, obedece. Una de las características del justo es que es obediente, aunque le cueste. Dice, yo aprendo la obediencia porque la aprendo. Aprende a ser obediente. Es una característica del justo. Hace lo correcto al prójimo. El justo ama la justicia de Dios. Hace lo correcto aunque personas no lo merezcan, aunque la gente no lo merezca. A veces me dicen a mí, ¿por qué usted sigue ayudando a personas que se la han comido, que han hecho escarnido de usted, que han hecho? Es que yo no soy quien para juzgar. Y si la persona merece una segunda oportunidad, yo también la desearía. O sea, yo actúo como si fuera yo esa persona. Ponerse los zapatos de esa persona. Eso es justicia. Porque ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Se puso en mis zapatos. Se puso en tu lugar. El justo por ti, por mí que éramos injustos. Amén. Ese es el verdadero espíritu de la justicia. En Judas, vamos a ir a Judas 1:4 y vamos a ver lo que dice este apóstol Judas 1:4. Dice, porque algunos hombres han entregado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí que está hablando de impíos del mundo. No. Se supone que los impíos son los que no conocen a Dios, los que no conocen la palabra, los que son malos. Ahí no está hablando de esa clase de impíos, está hablando de impíos dentro del pueblo de Dios que dice que corrompen. Han entrado encubiertamente y corrompen. Y corrompen la gracia, hacen libertinaje con la gracia. Vaya, siga pecando, nada más rece 2 Ave María y siga lo mismo. Hay pastores así, si usted pecó no se preocupe. Si Dios es Santa Claus, siéntese en la pierna, pida lo que quiera, que Dios lo va a premiar. No. Han entrado encubiertamente hombres impíos al pueblo de Dios para corromper la gracia, para ultrajar la gracia. La gracia no es para que usted siga pecando. La gracia se mostró para regenerar tu corazón, para hacer una criatura nueva de ti, no para que usted siga lo mismo. Ay, perdón, ay, me equivoqué. Mire, magia a una persona cientos de veces, ay, perdón.
y la vuelve a amarrar y perdón, y cada vez más dura y perdón. Eso no sirve. Cuando pedimos perdón es porque vamos a cambiar de pensamiento, que vamos a cambiar de actitud, vamos a dejar de actuar así. No, que carato, perdón, perdón, así están delante de Dios y Señor, perdón, mentí otra vez, chismeé otra vez, y se les hace callo, caras duras. Y vean lo que dice Judas 1:4, ¿verdad? Vean, se mencionan actos inmorales. En el verso 15, los impíos también se caracterizan por ser murmuradores y calumniadores. Léame ahí el 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son murmuradores, calumniadores, egoístas, siguen sus malos deseos, se jactan, adulan a otros, ¿verdad? Se burlan de la verdad de Dios porque conocen la palabra de Dios. Aquí le está hablando a un pueblo impío. Judas le está hablando al pueblo, no está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro, que contaminan, los que conocen la verdad, pero se hacen los suecos. No es conmigo. Esa palabra no es para mí. A mí me gustan solo las palabras de bendición, las promesas. Y nos olvidamos de la corrección, de la palabra que nos limpia, de la que podemos ver en un reflejo como un espejo y decir: yo no calzo aquí, tengo que cambiar, tengo que ver cómo calzo en estas palabras, en la palabra de Dios. Tiene que ser mi espejo, ¿ok? Dice que se burlan de la verdad de Dios y siempre intentan dividir la iglesia. ¿Cuánta gente en las iglesias criticando, murmurando al hermano, criticándolo siempre, hablando mal, viéndolo de arriba hasta abajo? Dividiendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. No se puede dividir. Usted puede arrancarse un brazo y que el brazo ande por allá, y que la pierna por allá, y que el ojo haga lo que le dé la gana. No, somos un cuerpo, el cuerpo no hace lo que quiere. Hay una cabeza que ordena y ese es Cristo. Y la iglesia anda así, anda el ojo haciendo lo que le, viendo lo que le da la gana, la pierna coge para allá, el brazo no, ya no quiero ser brazo. Notémoslo. De manera sorprendente, les tengo una buena noticia para que no se me sienta tan mal y no se frustre. Jesús se sacrificó por estos impíos, por usted y por mí, que todavía parece que caminamos el camino de pecadores, como el Salmo 1, lea el Salmo 1, que parece que todavía nos sentamos en silla de escarnecedores. Vamos a ver que Jesús se sacrificó por este tipo de persona para que cambiara. Romanos 5, 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Habló de los impíos, de los pecadores. Usted me va a decir a mí, ¿los pecadores y los impíos son los mismos? No. Son diferentes. El pecador es aquel que no tiene a Cristo, que no lo ha conocido. El impío es aquel que conoce a Cristo, pero sigue en impiedad. Romanos 4:5. Vamos a ir a Romanos 4:5. Dice: pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Al que no obra. Y ahí está hablando de un salario. O sea, el que no obra para bien, el que no hace justicia. ¿Ok? Colosenses 1:10. Suave, hermano. Colosenses 1:10. dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿A qué nos llamó el Señor? A dar fruto, a crecer en su conocimiento, a hacer buenas obras. Nuestra santificación es progresiva. ¿Cuántos saben eso? Es decir, que aunque seamos salvos,
seamos cristianos, justificados por Cristo, a veces seguimos actuando de manera impía. Y esto es lo que Dios quiere corregir en esta mañana. Esto es lo que Dios quiere comunicarte en este día. Que usted no se crea santo y 3 veces santo, porque solo hay un santo 3 veces santo y es Él. Que usted no se crea querubín, sino que usted entienda de que usted tiene todavía cosas que Satanás está tomando ventaja, que Satanás todavía maneja, y tenemos que quitarle esa legalidad a él. Ok, vamos a ir desarrollando esto. A veces seguimos actuando de manera impía. Vamos a ver Filipenses 1:6. No se lo digo, ¿sí, madre? No lo tengo. Perdón, por aquí lo buscamos, no se preocupe. Sí, porque yo andaba por Jeremías. Vamos a ver Filipenses. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Filipenses 1:6. 1:6. ¿Usted lo tiene? Ya lo encontré, 1:6. Okay. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y subráyelo, Filipenses 1:6. Aquel que empezó la buena obra en usted la va a concluir, pero necesitamos ser íntegros, justos, porque recuerden que el Señor nos vistió de su justicia, y como tal tenemos que actuar para que aquella obra que Él inicia pueda terminarla en nosotros. No que estamos resistiendo. Usted no quiere soltar el chisme, usted no quiere soltar la mentira, no quiere soltar la murmuración, usted no quiere soltar la crítica, usted no quiere soltar nada. Entonces, ¿cómo Dios va a hacer la obra? Suelte, sea íntegro, reconozca, porque a humillarnos nos ha llamado Dios para exaltarnos. Si el mismo Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó, lo mismo va a hacer con nosotros. No vaya a ser que le pase a usted las de Lucero, que por creerse lo que no era, lo resistieron, lo botaron, lo derribaron. Derribado eres hasta el Seol. Piensen eso. Y vamos a seguir. ¿Por dónde íbamos? Filipenses 1:6. Ya no somos contados entre los impíos. Sin embargo, muchas veces actuamos con impiedad. Y no solo en la forma en que tratamos a otras personas. Mire, yo conozco gente que trata mal a otras personas. Las trata mal, no las resiste, me cae mal y le habla feo al vecino, qué sé yo, y es que me cae mal. Impiedad, limpiemos eso. Si no, también hay otra forma de impiedad que ignoramos, pretendemos burlar la verdad de la palabra de Dios, nos burlamos de Dios. Y burlarse no es reírse, no, eso es payasada. Burlarse es cuando usted conoce la verdad, pero la omite. No importa, ahí Dios me perdonará. Burlarse de Dios, burlarse de la verdad de Dios es impiedad. Jugamos a ser cristianos, vivimos de apariencias, de una aparente piedad que no tenemos. En la iglesia somos ángeles y en la casa somos el infierno. ¿Y qué decir del que permanece en pecado? Y esto solo por encimita. Hay pueblo de Dios que permanece en el pecado, en la injusticia, porque el pecado es injusto, ¿sabe usted? El pecado es injusticia. El pecado es hacer injusticia contra el Dios Todopoderoso. No tenemos por qué obrar mal cuando tenemos un Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Vamos a ver Primera de Juan 3:9, y esto a muchos no le va a gustar. Y si usted no me quiere seguir, no importa, pero es necesario decir la verdad. Primera de Juan 3:9. Vamos a buscarlo. Primera de Juan 3:9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora vamos a ir al 8, 3:8, y se lo voy a leer yo. El que practica el pecado es del diablo. Ahí lo dice, no lo digo yo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer estas obras de pecado en usted. ¿Y usted qué está haciendo? Insiste
en permanecer en pecado. Y esto es muy peligroso, lo vamos a ver, vamos a irlo viendo más adelante. Subraye esos versículos. Mire, usted quiere aprender a ser un buen hijo de Dios, yo les he dicho, lea primera, segunda de Juan. Hay consecuencias graves para el que consiente este estado impío. Conoce la verdad y sin embargo sigue viviendo una vida de pecado. Vamos a ver Jeremías 23, 11 y 12. Dice: por tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Nos estamos siguiendo el Antiguo Testamento y le está hablando al mundo de afuera. No. ¿Le está hablando al malvado que no conoce a Dios? No. Le está hablando, ¿qué dice? Al profeta y al ministro, que son impíos. Y así, y al sacerdote, al ministro, y están sirviendo así a Dios. Y halló en ellos sin piedad. ¿Y qué les dijo? Resbalosos serán sus caminos, van a caer en oscuridad. Los resiste. Dios los resiste, los derriba de una vez, los entrega, ¿ok? Vamos a ver lo que dice Hebreo, y aquí vamos a ahondar profundo. Y yo espero que esto se le cale a usted en el corazón, usted que dice que es hijo de Dios, que es pueblo de Dios. Hebreos 10, 26 al 31. Y esto es muy importante. Porque si pecares voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificados e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al Hijo, al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y ya vamos para allá. Ahí está hablando de los que voluntariamente pecan, los que voluntariamente consienten el pecado. Cristo los libera, pero ellos son como los cerdos, van y se vuelven a revolcar. Son como el perro vuelve al vómito. Así que tenemos que aprender que la palabra de Dios es correctiva. Todo lo que está ahí es por mi beneficio. Ella me corrige, ella me dice a mí si soy o no soy. No nos engañemos, ahí está claro. Gente que consiente el pecado voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, oiga, de la verdad, ya no hay más sacrificio para usted, ya no hay más. Solo hubo uno, usted lo aceptó. Aceptar la sangre de Cristo es aceptar la sangre del nuevo pacto. Y el que la pisoteare, el que la toma por inmunda, no nos sirve, porque nunca te limpió. Vas a ser condenado por eso, y doble condenación porque conoces la verdad, doblemente pecador porque conoces la verdad, una condenación eterna. Y a mí me impresiona cuando dice y toca la ley de Moisés. Si en el tiempo de Moisés pecaba una persona y ponían 2 testigos y decían sí, ella hizo esto y esto y esto contra la ley de Jehová, moría irremisiblemente. ¿Cuánto más en el nuevo pacto? ¿Cuánto más Dios no va a condenar a este tipo de personas frescas? Yo les llamo caras de barro, duros. No entienden. Subraya Hebreos, lea Hebreos. Es un libro de sabiduría, nos despierta. Wake up, despierte. Proverbio, vamos a ver lo que dice Proverbio 2:22. Bueno, yo se lo voy a leer. Dice que los impíos serán cortados de la tierra. Y en Apocalipsis habla que el impío no se salvará y arderá en el lago de fuego y azufre. Ejemplo, vamos a dar ejemplos de hombres impíos en la escritura. Y a mí me vino a la mente 1 Samuel 2:12, y usted lo puede leer. Y habla de los hijos de Elí.
eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y eran los encargados del templo de ministrar la presencia, de encargarse de los utensilios santos. Y eran impíos. Y dice que no conocían a Jehová. Esto a mí me impacta. Aquí hay una luz que dice que no porque seamos pueblo de Dios quiere decir que seamos de Él. Y ojo aquí, no quiere decir que porque usted es cristiano usted tiene a Cristo. No quiere decir que porque somos pueblo de Dios tenemos al Dios verdadero. Porque estos hombres, a pesar que estaban en el templo, eran pueblo de Dios, le servían a Dios, ministraban a Dios, eran impíos. Y dice, no conocían a Jehová. Y a mí esa frasecita, no conocían a Jehová, porque eran impíos en su corazón. Una persona impía no conoce quién es Dios. Nunca, porque si conociera quién es Dios, estuviera de rodillas humillado. Eso es de ponerse a pensar. No porque seamos pueblo de Dios, no quiere decir que seamos de Él. Son dos cosas diferentes. No quiere decir que Él se va a manifestar, ¿ok? Ahora, dice que ellos actuaban en impiedad. Si nos vamos a David también. David tuvo que enfrentarse muchas veces a generaciones impías. Job escriben y declaran que Dios los libre de los impíos que actúan con impiedad. Usted lee los salmos, mire, usted no se imagina la cantidad de salmos, que yo no pude agregarlo porque no terminamos, que hablan donde David dice, líbrame de la impiedad, líbrame de las palabras de los impíos, que son lisonja, que atan mi vida, que hacen lazo a mi cuello. Líbrame. Job también. ¿Qué le pasó a Job? Se acercaron un montón de religiosos. Como vieron la condición de Job deplorable, ¿verdad? Que estaba siendo probado por Dios, que Dios le permitió que Satanás lo tocara en todas las cosas, que se le acercaron los religiosos impíos. ¿Ah? Confiesa tu pecado. Por algo estás así. Confiésalo. Eso es impío, eso es actuar impíamente. Usted no es quien para juzgar la condición de nadie. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. Y criticamos, creemos porque por aquel le va mal. ¿Quién sabe qué hizo? Algún pecado oculto debe tener. Y usted con la lengua bien larga, bífida, de culebra. No tenemos que andar juzgando la condición de nadie. Usted no sabe qué Dios está haciendo con esa persona. Usted no sabe por qué esa persona es así. Usted no sabe. Usted no sabe por qué esa persona no quiere nada con Dios. Hay que tenerle paciencia. Usted no sabe por qué hay gente que no quiere llegar a Cristo. Usted no sabe por qué hay gente que no cree en Él. Algo le tuvo que haber pasado. Usted no sabe por qué la gente es viciosa. Usted no sabe. No hay que juzgar, no hay que criticar, hay que ayudar. Eso es actuar con impiedad. Estar hablando mal de la persona que está caída, que necesita a Dios. Mira, es mejor ir a decirle, mire, el Señor te puede sacar de esa condición. No tienes que hacer esto para sentirte mejor. Yo conozco uno que te puede ayudar. No estarlo juzgando ahí, ese drogadito, ese alcohólico. Le piden en la calle, ¿para qué? Para que se vaya a drogar. ¿A usted qué le importa? La palabra dice que el que pide tiene que darle. En Proverbios dice, el que te pida, dale. Y no le niegues. Porque conforme usted trate a las personas, así va a ser tratado usted delante de Dios. Tenga mucho cuidado cómo usted trata a los demás. Tenga mucho cuidado, más si usted es hijo de Dios. Esto es para el pueblo de Dios, ¿ok? Amén. Ya vimos ejemplos de hombres impíos. Job pasó por gente impía que en vez de ayudarlo lo criticaban. David oraba para que fuera librado de este tipo de personas. Ahora vamos a hablar de los obstáculos. Escúcheme muy bien aquí ya voy a empezar a predicar. Ahora vamos a hablar de los obstáculos para ser escuchados en la oración. ¿Qué tipo de oración escucha el Señor? ¿Qué tipo de oración va a escuchar Dios? Y presten mucha atención. ¿Qué es lo que nos han enseñado por mucho tiempo los religiosos, los pentecostales, los cristianos, los evangelistas, con toda clase de doctrinas? Nos han enseñado que nuestro mayor obstáculo para nuestras oraciones son los demonios, los brujos, el diablo. ¿A cuánto le enseñaron así? Y usted atando demonios, que eso no es ni el problema. Basta el nombre de Jesús. Y yo le voy a decir,
no es cierto. Ellos ni siquiera tienen el poder para detener un corazón justo. Cuando eres justo, ¿escuchó lo que dije? Amén. Un corazón justo, no un corazón impío. Porque conozco gente orando, ayunando, desgastándose 40 días, 40 noches, haciendo el ayuno de Daniel, haciendo el ayuno de todo el mundo, y con su corazón impío. Desgástese, muérase de hambre si quiere. Siga ayunando lo que quiera, siga orando, párese de cejas, cuélguese de una mata. El Señor no te va a escuchar. El Señor escucha un corazón justo que actúa en justicia para con los demás. A veces tenemos obstáculos en nuestra oración y no es el diablo, no es el brujo, somos nosotros mismos, y se lo voy a mostrar. Un corazón justo es la oración que Él escucha. El primer obstáculo nunca ha estado fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. El obstáculo a nuestras oraciones que no recibimos es porque el obstáculo somos nosotros mismos, porque nuestro corazón no es justo, no está limpio, está lleno de impiedad. Tienes que venir a la presencia de Dios y meditar qué hay en tu corazón que puede ser un techo, un obstáculo para que Dios no escuche o no llegue tu oración delante del Dios Todopoderoso. Tenemos que estudiarlo, aprender a estudiarlo nosotros mismos. Imagínate a alguien en un ayuno 40 días y 40 noches, pero no ha perdonado. Imagínese usted un ayuno 40 días, 40 noches, pero sigue criticando, chismea, escarnece al hermano, al prójimo. Y cuando hablo del prójimo son todos, porque hermanos son los de la iglesia, pero prójimo son todos. ¿Ok? ¿De qué me sirve a mí ayunar y orar 40 días y 40 noches cuando mi corazón está sucio y no puede ser escuchado? Mire, desgástese, muérase de hambre, siga orando. Mire, conozco gente que se ha pasado años orando para que el marido cambie, pero Dios la que quiere que cambie es ella. Conozco gente orando para que sus hijos cambien, pero ellos no cambian, no dan el ejemplo. Impiedad. Jesucristo nos enseñó: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto o no? Yo creo que usted tiene algo de Biblia, puede conocer algo de Biblia, si eres hijo de Dios, si eres pueblo de Dios. Y el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo: ama a tu hermanito que va a la iglesia contigo. Ama al discípulo que tienes a la par, porque qué fácil es amar a la que nos ama. Eso es muy fácil, ¿verdad? Consentir al amigo, porque es mi amigo. Él dijo: ama a tu prójimo. Y el prójimo no son los de la iglesia, son los de afuera. Ama a tu prójimo, ámalo como a ti mismo, ¿ok? En pocas palabras, ¿cómo quieres salvar a otros si tú mismo estás perdido? ¿Queremos ir a evangelizar? ¿Queremos ser escuchados? ¿Que alguien nos escuche? ¿Queremos hablarle a otro de Dios cuando usted mismo no conoce a Dios? ¿Queremos salvar a otro, abrirle los ojos a otro cuando usted mismo está ciego? El primero que tiene que ponerse a cuentas con el Señor, el que tiene que santificarse, arrodillarse, humillarse, quebrantarse, eres tú. Dígale a su hermano: eres tú. Soy yo. Todo empieza por aquí. Todo empieza en el corazón del hombre. Todo empieza en mi corazón, en tu corazón. Dios no usa vasos que no estén quebrados delante de Él. Y humillarse es quebrarse, es dejar que Él te haga: mire, no sirvió, te voy a hacer de nuevo. Eso es humillarse. Se deja formar por el alfarero, no el barro diciéndole: ¡ay, me duele! ¡No rasque tanto! Puro colombiano, ¿verdad? No usa vasos que no estén quebrados. Siempre va a usar gente quebrada, gente sensible, gente que ha pasado por el fuego, gente que ha pasado por la prensa y se ha dejado moldear. A esos son los que Dios usa y esos son los que son escuchados. Hay personas que pasan meses, años orando y no han recibido nada. Y uno a veces como pastor, a mí me pasaba que a mí me llamaban pastora,
tengo años, 5 años, 10 años, y yo no aguanto, estoy orando y no veo respuesta del cielo, unas oraciones. Y yo le decía, hija, siga orando, resista, no se dé por vencida. Y yo no hallaba, yo decía, Señor, qué raro, porque ¿qué es lo que pasa? Y a mí me llamó esto la atención. Y por eso hice esta enseñanza. ¿Cómo le voy a decir yo resista? ¿Cómo le voy a decir yo persevere? Tenía que decirle, regístrate, revísate. Algo no está bien, para que Dios no quiera responder, para que usted sienta los cielos cerrados, el cielo de bronce, que sus oraciones no pasan del techo. Revísese, porque Él no va a escuchar una oración de un corazón injusto, solo del justo. Él pone sus ojos, abre su oído al clamor del justo, dice. Así que revísese, yo debo revisarme. ¿De qué me sirve a mí estar tanto tiempo en oración si algo no está bien en mí? En vez de decirle, Señor, cambia aquel otro, no, cámbiame a mí. Cámbiame a mí para entender por qué Él es así. A veces queremos que otros cambien, pero usted no se ve. Usted no se ve. Empiece a verse usted. Por eso Jesús decía, hipócritas, quieren ir a sacarle la pajita al hermano del ojo, y ustedes no se ven la viga que cargan. Una viga, ¿usted conoce una viga? Una viga es así de ancha y larguísima, pesada, un perlin, con los que ponen para montar los techos. Son las vigas donde resiste el peso. Una viga. Ustedes ven el error del hermano, critican, quieren sacar la astilla del ojo, pero ustedes, ¿qué están haciendo con esa viga que cargan? Quítese primero su viga, para que después te pueda ir a quitar la paja, la astillita del ojo de tu hermano. Esto es de ponerse a pensar. Así que el primer obstáculo nunca ha estado afuera, está dentro de nosotros, ¿verdad? Amén. Hay personas que pasan meses, años orando y no pasa nada, y no va a pasar nada, porque el problema está en tu corazón. Limpia tu corazón, algo no está bien. Es por esto, esta enseñanza, limpia tu corazón, sé una persona justa, sé una persona con justicia, camina con justicia, sé una persona íntegra delante de Dios y de los hombres. La Biblia dice en Proverbios, Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración del justo, de los justos. Dios no puede escuchar un corazón que no esté limpio. A veces tenemos la ropa de los cristianos, la Biblia de los cristianos, nos comportamos como los cristianos aparentemente, vamos a la iglesia de los cristianos, pero nuestro corazón es impío. En nuestros negocios somos impíos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la forma en que tratamos a los nuestros, somos impíos. En la forma en que tratamos a nuestros hijos, muchas veces somos impíos. En nuestra forma de hablar, somos impíos. En nuestra computadora, en nuestro teléfono, tenemos cosas que no tenemos que tener, somos impíos. Podemos disimular que somos cristianos, pero no estamos siendo iglesia verdadera. Cabe meditar que nuestro Dios es un Dios santo. ¿Cuántos saben eso? Santo. Amén. Él es santo. ¿Por qué Él es santo? La palabra santidad es ser diferente. Él es santo, y 3 veces santo, porque no hay Dios como Él. No hay nadie que pueda hacer lo que Él hace. Por eso Él es santo. Y dice, ser santo porque yo soy santo. O sea, marquen la diferencia. No es que usted tiene que caminar a 3 metros del piso, volar como los querubines, no, echar alas, no. Es en la forma en que usted trata a los demás, es actuar en justicia. Ahí está la santidad. Ese es el carácter del Hijo de Dios, del cristiano. La santidad lo define. Una persona correcta, íntegra, que lucha día a día por ser mejor, porque tenemos luchas con la carne y no nos podemos dejar llevar. No nos podemos dejar arrastrar. Tenemos que luchar la buena batalla. Y Dios nos ha revestido de justicia. Y sí podemos. Sí se puede. Dígale a su hermano, sí se puede. Sí se puede. Hay muchos ministerios, escúcheme, frustrados. Hay muchos pastores frustrados.
Hay muchas personas en la iglesia frustradas porque no tienen respuesta a sus oraciones. Mira, me he topado con gente que dice: pastora, yo ore usted porque a mí Dios no me escucha. Revísese, porque a veces queremos solo bendición, 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 pero no queremos comprometernos a la justicia, a ser justos. Ayunan, oran, ofrendan, se han metido con Dios profundamente para ver la expansión de su iglesia, para ver su crecimiento, para verla en expansión, para ver a su familia en Cristo. Pero hasta el día de hoy siguen siendo los mismos, no han crecido ni 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque hay impiedad. Y aquí voy a caer mal. Y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Si viéramos su corazón. Pastores orando para crecer, pastores orando para que las almas lleguen, pastores orando, pero si vemos su corazón, si viéramos su corazón, nos daríamos cuenta del por qué no han crecido, del por qué todavía están atados, del por qué todavía están ciegos, del por qué no avanzan. Y no solo le estoy hablando a los pastores, le estoy hablando a los ministros, a usted que es una simple ovejita. Preste mucha atención, porque quizás envidia al otro pastor. Hay pastores que se llevan tirria, pastores que se envidian unos a otros porque aquel sí tiene una mega iglesia y él no. Envidia, un corazón impío. Dios no va a escuchar las oraciones de ese pastor. Que se métase todo lo que quiera en oración, báñese con agua bendita. Dios no lo va a escuchar porque hay envidia, hay un obstáculo para su oración y tiene que quitarlo. ¿Para qué? Para que vea el avance y la expansión de su ministerio. Igual los padres de familia, queremos que nuestros hijos lleguen. Bueno, ve a ver qué viga tiene usted que cambiar, qué viga usted tiene que soltar. Hermanos, en una casa, en un ministerio, criticándose unos a otros, y quiere que Dios escuche sus oraciones. Suben así al púlpito, como los hijos de Eli. Los hijos de Eli fornicaban a las puertas, dice, del templo. Vea qué osadía, no tenían temor de Dios, que les cayera fuego del cielo, más en el tiempo en el que estaban, donde la tierra se abría y se los tragaba. Y fornicaban a las puertas del templo. Los encargados de los santos de Dios de ministrar la presencia. Y voy a hablarle a los danzores, y voy a hablarle al que canta, y voy a hablarle a los músicos y a todos los que están encargados de bajar la presencia de Dios. Quieren que el cielo se abra, quieren que haya Mahanaín, pero se critican unos a otros. Mira que él ni se mueve nada. ¿Cómo? Y se empiezan a criticar entre los danzores. No es que yo soy mejor, mi grupo de danza es el mejor. Y se ponen en rivalidades, le están sirviendo al mismo Dios. Y en rivalidades, los cantantes están cantando uno y los otros que les tocaba cantar el próximo domingo criticando al que está arriba, murmurando del que está arriba. ¡Qué peligroso! Por eso no se abren los cielos, por eso hay cultos tan secos, tan cerrados. Porque hay impiedad en el corazón del pueblo de Dios. Ahí no se va a manifestar Dios. Ahí no se va a manifestar el Espíritu. Ahí no va a haber nada, a menos que todos se humillen y reconozcan lo que son delante de Dios y que Dios los cambie. Y soltar, estar dispuesto a soltar lo que tengamos que soltar por Él. No esconderlo como los fariseos, bajo una apariencia de piedad. Santiago dice: la oración del justo. Oiga, la oración del justo. ¿Usted cree que es justo tener rencor con otra persona? No. ¿Usted cree que es justo chismear de otra persona? ¿Usted cree que es justo criticar y señalar? ¿Usted cree que es justo no perdonar a otro? Para que usted, mire, hay condición. ¿Usted quiere que Dios lo perdone? Perdone. Así de simple. ¿Usted quiere que Dios lo ame? Ame. ¿Usted quiere que Dios tenga misericordia de usted y de su generación? Tenga misericordia. Porque dice el Evangelio que el que mide, con esa misma medida será medido. Y 2 veces. Y dice que el que juzga, se le juzgará igual. Y el que no tiene misericordia y es implacable, se le tratará igual. Miren, lea el Evangelio. Deje de ver Harry Potter. Lea el Evangelio.
Santiago habla muy claro, la oración que Dios escucha, y no hemos visto a Santiago. Asomémonos a Santiago. Habla de la oración que él escucha. La oración del justo puede mucho. La oración justa hace milagros. La oración justa abre los cielos de un corazón justo, íntegro, limpio delante de Dios. Amén. Yo he visto pastores que no se pueden ni perdonar, que no se pueden ni ver en la calle. Están en el mismo evento y no se saludan. Mire, yo he visto eso, se lo digo porque yo lo he visto, yo lo he vivido en muchas iglesias que yo anduve sirviendo. Pastores que se criticaban unos a otros, porque a aquel le dieron una buena ofrenda y a él no le dieron nada. Y no se podían ni saludar y están en la misma obra del Señor, trabajando en la misma tierra, en la misma viña, pero no se pueden llevar bien. No hay unidad. No hay integridad. Esto es de ponerse a pensar y de hacer algo. Ya es tiempo que el pueblo de Dios cambie. Ya no más impiedad. El pueblo de Dios está lleno de impíos. ¿Cómo es posible? Pastores en el mismo servicio, hermanos en el mismo servicio, adorando al mismo Dios y no se soportan. Y ese mismo pastor se levanta, o ese mismo ministro, o ese mismo hermano, se anuncia a la congregación: voy a orar, me voy a meter en ayuno, porque yo necesito que Dios nos hable, necesitamos expandirnos, nos vamos a meter en ayuno, yo me meto en ayuno 40 días, 40 noches, para que Dios me hable. ¿Usted cree que Dios le va a hablar? Se va a morir de hambre, pobre, pero no va a ser escuchado. El que critica a su hermano haciendo un ayuno de 40 días. El que chismea, el que no lo resiste a su hermano, le cae mal, no lo puede ni saludar y se va a ir a meter en ayuno de 40 días. Mire, no pase hambre, por favor. Dios no va a escuchar tus 40 días. Dios prefiere un hermano que ayune 2 horas. Escúcheme, 2 horas con un corazón justo, que escuchar a un pastor que ayuna 40 días, a un ministro que ayuna 40 días, a una ovejita que ayuna 40 días y no soporta al otro. Tenemos que entender esto. Es imperativo, es importante entender esto. Dios va a escuchar al justo. En Proverbios dice que Dios está lejos del impío, pero está cerca del justo. Escucha al justo. De los que tienen un corazón impío, no actúa y no actúa en impiedad. Dios escucha ese corazón. Se supone que esto solo se debería ver en el mundo, no en el pueblo de Dios. Gente que piden prestado y no pagan. Aló, conozco cristianos que han dado una mala imagen de la iglesia. Piden prestado y son mala paga. No pagan. ¿Usted cree que es justo? ¿Qué dice Proverbios? El justo pide prestado y paga. Paga, no se queda en deuda. Así se quede sin comer, así no pague la luz y se la corte. Usted tiene que pagar lo que usted debe, porque eso es una brecha para que Satanás te arruine financieramente. Gente diciendo, robando los diezmos, las ofrendas. Eso es una brecha. Usted sabe que tiene que, mire, yo no tengo que estarle recordando a nadie, y los pastores no deberían estar recordando a nadie. Cada gente, el pueblo de Dios tiene que saber qué tiene que hacer. Ya tiene que estar instruido. Ay, que los diezmos, que las ofrendas. Usted tiene que saber que dice, Pablo dijo y lo resumió en el Evangelio: cada quien aparte algo para Dios. De lo que Dios le ha dado, de lo que Dios le ha prosperado, aparte algo y se lo da. Honremos con nuestros bienes a nuestro Dios. ¿Qué no lo dice así? Yo no estoy inventando. Queremos bendición, pero con un corazón torcido. Queremos que Dios me bendiga, que se abran los cielos, pero con un corazón torcido. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo, dijo Jesucristo, si al final pierde su alma? Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Amén. Esta es la oración que Dios va a escuchar, la del justo. En su palabra dice que sabemos que Dios no oye al impío, pero si alguno se arrepiente, dice la palabra,
será escuchado. Usted tal vez sea impío, está actuando en impiedad, pero si usted se arrepiente, usted va a ser escuchado. Esa es la única oración que va a escuchar Dios del impío, nada más. Esta palabra no es para que te sientas juzgado, sino para que te arrodilles y le pidas al Espíritu Santo, como hacía David. Perdóname, decía David, de los pecados que aún me son ocultos. Escudriñame y ve si hay algo malo dentro de mí. ¿Cuántos salmistas cantando y criticando a otros salmistas? Y que no se diga de los danzores, y adorando que se abra el cielo, que baje tu gloria, que descienda el fuego, que el Espíritu caiga, y son rivales. No se pueden ni soportar, criticándose en el pueblo de Dios, como danza, que si esto, que si el otro, que como canta, que qué feo, que por qué lo pusieron a ese, que por qué no a mí, porque ese predica y yo no. Revísese. Y luego quieren bajar, que quieren abrir el cielo y que truene, ¿verdad? Dios no está oyendo, Dios no está escuchando. Corazones envidiosos, criticones e injustos. Yo he visto personas que van a orar por un endemoniado y el endemoniado termina dándoles una trompada al superministro. Ustedes no oren, ustedes no tienen derecho ni autoridad. Yo soy el hombre de Dios. Y ¡pah! Le pega una trompada al endemoniado. Le arranca la camisa. Yo he visto eso. Y mire, yo me he tenido que quedar callada. Yo, Señor, si este es el ungido, no me quiero imaginar lo demás. Y el demonio le dice: usted no tiene derecho de echarme. ¿Por qué? Porque fumas a escondidas. Y le asolean ahí el asunto. Porque tienen algo con Satanás. Mientras Satanás tenga el clavito donde va a guindar el sombrerito en su vida, quita el clavito para que deje de guindar el sombrerito. Quítele la legalidad a través del pecado. Van y oran por un endemoniado y el demonio le dice: es que no tienes autoridad sobre mí, porque adulteras en lo oculto. Tienes un amante. Mire, a mí me ha pasado. Yo a veces no sé ni qué hacer, mejor salgo corriendo. A mí me pasó cuando yo empecé en el ministerio. Yo sujeta a hombres de Dios. Usted no haga nada. Usted no tiene autoridad. Y me tocó a mí que sacar al demonio. Y el hombre de Dios salió huyendo lleno de vergüenza. Porque el demonio le dijo lo que era en secreto. Tengamos cuidado que no nos vaya a pasar esto. Entonces, a santidad nos ha llamado el Señor. Amén. A ser íntegros. Esta palabra no es para avergonzarlos, no es para criticar a los pastores. Yo no lo estoy criticando, le estoy diciendo una verdad para que se componga, para que se meta al cauce de nuevo. Debemos de luchar por esa santidad día a día. Yo sé que es difícil, pero Él está con nosotros. Vamos a ver primera de Pedro 3:12, que nos dice el apóstol Pedro, que nos aconseja. 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y esto, aquí Pedro nos da una revelación, que los oídos de Dios se abren para la gente justa, pero que el rostro del Señor se endurece para los impíos. Por esto Santiago dice: la oración del justo puede mucho. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué puede mucho? ¿Por qué tiene poder esa oración? Porque es de un justo. ¿Por qué el Dios escuchaba a Jesús así? Y los apóstoles se asombraban de que lo que Jesús hablaba se hacía. Todo le obedecía a los vientos, le hablaba a los vientos y los vientos tranquilitos. Le hablaba al mar en tempestad y venía la bonanza. Le hablaba a los peces y ellos obedecían, trayéndole un dracma para darle tributo al César. Le hablaba a los panes y los peces, oraba dando gracias y ellos se multiplicaban. Le ponía las manos a un enfermo y éste sanaba. ¿Por qué? Usted no se ha preguntado: ay, es porque era Jesús. No, porque Él era justo.
porque tenía un corazón conforme al de Dios. Cualquiera diría que era fácil para él, era Dios, pero le tocó ser hombre, ponerse en el pellejo de nosotros. Fue tentado, se cansó, le dio hambre, le daba sueño, lo tentaban, lo atacaban, lo injuriaban, lo provocaban a ira, igual que a nosotros. Pero él era justo, y por eso todo lo que él decía se hacía, no porque él era Dios, porque era justo. Métaselo en la cabeza, justo. Por eso la oración del justo tiene poder, porque está siendo escuchada por Dios. Por eso tiene poder de cambiar la situación. Hay gente que Dios no escucha hasta que no se arrepientan. Ay, es que ya yo me arrepentí hace 10 años cuando acepté a Cristo. No, el arrepentimiento es continuo, todos los días. Fallamos todos los días, luchamos todos los días. Señor, perdóname. Traté mal a mi hija hoy. Le dije estúpida. Y se lo digo porque a mí me pasó. A mí no me da vergüenza decirlo. Yo no soy perfecta y santulona como usted. Ore por mí para que yo pueda ser como usted. Se lo dije. La lastimé, actué en impiedad y el Señor me dio duro, pasé llorando. El Señor me hizo ver, estás actuando impíamente con tu hija. ¿Qué es eso? Y yo lloré, que usted no tiene idea. Estaba actuando impíamente con mi esposo, con mi familia. Solo porque estoy estresada, no. Eso no es pretexto. Se los doy por consejos, yo lo he vivido. El Señor me dio esta palabra y créame, me dio a mí primero. Pasó por aquí primero para poderlo yo íntegramente pasárselo a usted. El Señor pasó la faja por aquí primero. Nuestros corazones, si no están alineados a la palabra de Dios, santificados, limpios, no podrán ser escuchados. Y el Señor me dice, y así oras por Emanuel, diciéndole lo que le dijiste a tu hija, y así quieres que tu ministerio crezca. Mire, yo andaba atrás, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ya le di al clavo. Le voy a quitar el clavito al diablo donde juega el sombrerito. Se lo voy a quitar. Esto, el Señor, yo no me sentí mal. Yo le dije, Señor, gracias por corregirme, porque tu palabra limpia mi camino, tu palabra limpia mi vida, corrige mi corazón. Yo, lejos de sentirme avergonzada, sentí paz, porque tengo un Dios que me ama, que es Padre y me corrige. Sentí paz, sentí alivio. Fui y les pedí perdón. Me humillé y usted no sabe lo difícil que es para mí. Usted no sabe lo difícil que es para mí llegar y decirle a mi esposo, que constantemente me critica porque soy ministro, decirle perdóneme. A mi hija, a los que viven conmigo, no he actuado bien esta semana, he estado mal, algo me está pasando. Ha sido difícil para mí, pero lo logré. Fui y les dije, perdónenme. Y no voy a poner pretextos. Fui mala. No me, ay, que estaba estresada. No, fui mala. Perdónenme. Actué en impiedad. Y con este perdón, Dios va a limpiar mi corazón. Amén. Esa es la forma que debemos hacer las cosas. Usted puede subir a un monte, ayunar debajo del agua si quiere, aguantando la respiración. Colgarse de una mata de cabeza, pararse de cejas si tiene, yo no tengo. Haga lo que quiera, que si usted no es justo, usted no va a ser escuchado. Usted se va a desgastar orando, ayunando, no va a pasar nada. Esto es como hacer lo que hacen algunos impíos, que caminan largos trayectos dándose golpes por el pecho, caminan kilómetros para ir a visitar la estatua de un santo y arrodillarse ante ella, y hacen sacrificios, van de rodillas, se hincan en maíz, se pegan por mi culpa. Estamos igual. Despertemos, iglesia. ¿Para qué? Si después de ahí con la misma va y se mete a la cantina, con la misma va y golpea a su esposa con palabras hirientes. A veces no son golpes de puño, son palabras. ¿Para qué? Prestemos atención, porque el que oye, escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia hoy. Todo comienza en el corazón, en la actitud de tu corazón.
Dios necesita un corazón contrito y humillado para venir a la presencia de Dios. Es aconsejable y favorable que lo hagamos con este tipo de corazón, humilde, contrito, reconociendo. Mire, yo me arrodillé, yo le dije: Señor, perdóname, yo no lo había visto. Me justificaba: es que estoy estresada, es que joden, huilas. Y disculpe la palabra, pero es la verdad. Es que mi esposo me estresa, no me entiende. No, impío. Yo fui y actué impíamente. Entonces le pedí perdón al Señor para que Él limpie eso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pedirle al Señor si hay algo malo, que lo quite, y usted también lo suelta, ¿verdad? Yo me arrepiento, yo te pido perdón por este pecado, consciente o inconsciente. Muchas veces es inconsciente, otras veces es consciente. Primero, ponernos a cuenta con el Señor, humillarnos. Y hay algo que tenemos que Dios nos dio. ¿Sabía usted? Dice así: si tu conciencia te reprende, ¿cuánto más Dios? Tenemos una conciencia que nos dice cuando algo está mal. Es como un sensor que te dice: metiste la pata. Pero usted, muy orgulloso, no quiere reconocerlo. Dios nos dio una conciencia que se activa cuando hacemos algo malo, cuando maltratamos a alguien, cuando maldecimos a alguien, cuando decimos algo. Y ese sensor se activa, pero nos hacemos los orgullosos. Actuar con impiedad. No dejemos que Satanás tome ventaja sobre el odio, sobre el rencor, sobre el chisme, sobre la falta de perdón, la murmuración. No dejemos que Satanás siga colgando el sombrerito. Quítele el clavo, quite la murmuración, la crítica, la mentira, qué sé yo, el chisme. No dejemos que Satanás tome ventaja sobre esto. Acciones de impiedad. Limpia tu corazón. Ahora, pastora, ¿cómo limpio mi corazón? Con la palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Dice: con la palabra de Dios, en la presencia de Dios, humillándonos ante el Dios Todopoderoso, sometiéndonos a Él para poder resistir y el diablo tenga que huir. ¿Y sabe por qué huye el diablo? Porque ya no hay nada de Él en ti. Amén. Santiago habla de Elías, que tenía 3 secretos, y apúntelos ahí. Número 1, oraba con fe. Número 2, persistía en esa oración. Pero número 3, su corazón era justo delante de Dios. Amén, así es. La clave está en el corazón. Vamos a leer Marcos 11:24 y vamos a ver aquí la dimensión de la oración. Y el mismo Jesús nos da la clave para una oración efectiva. Leamos. Dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primero orando, siga leyendo. Dice: tener con fe para recibirlo, ¿verdad? Ese es punto número 1. Creed que lo recibiréis y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Número 2, perdonar. Para que el Padre que está en los cielos también os perdone a ustedes. Ahí el Señor nos está dando una clave de una oración efectiva. No una oración que no pasa del techo. Hay oraciones que no te pasan del techo. Porque número 1, no hay fe. Porque generalmente un corazón impío es incrédulo. Y número 2, no hemos perdonado. Mire, yo a diario tengo que perdonar a mi esposo. Dejémonos de cosas. A diario tengo que perdonar a mis hijos. A diario tengo que perdonar algo. O que me perdonen a mí. Eso es así. Nótelo. Los hijos a veces le dicen cosas a uno que uno se enoja, lo saca a uno y uno se hiere. Y usted va guardando como un alfiletero. Ahí va, el corazón suyo no es un corazón, es un alfiletero completo. Saquemos eso y vea la clave de una oración efectiva. El mismo Jesús lo dijo. Cuando Jesús le habla a la higuera y esta se seca, los apóstoles se asombran. Uy, Señor, pero enséñanos cómo es que todo lo que hablas, le hablaste a la mata y esta se secó. ¿Qué le dijo? Y solo duró diciéndole 2 palabras: nunca más nadie comerá de ti. Porque él llegó a comer y no había, y era tiempo de que tuviera y no tenía.
y él tenía hambre. Y no había nada en la mata, en la higuera. Él quería comer higos, tenía hambre. Y le dijo: nunca nadie más comerá de ti. Y ¡fum! La mata se secó. Y le dicen los apóstoles: muéstranos, Señor, ¿cómo es que hablas y todo te obedece? Justo, ser íntegro, justo delante de Dios, para que cuando usted hable, cuando usted ordene, los demonios huyan, el brujo se doblega, la brujería se va, se extermina. Un justo no puede ser tocado. Un justo, Dios no va a tratar igual al justo que al impío. ¿Ok? En este pasaje está el nivel de oración. Aquí Jesús está condicionando. ¿Quieres una oración efectiva? ¿Quieres que el Padre te escuche? Perdona. Perdona. Si tú perdonas, serás perdonado. Jesús está condicionando. Perdona para que te perdonen. Ama para que te amen. Siembra para que recojas. Gente que quiere recoger y no ha sembrado nada. Pongámonos a pensar en esto. Que si eres injusto con otros, tú no tendrás justicia. Si tú no sabes perdonar a otro, entonces tus pecados nunca te serán perdonados. Así usted sea fiel a la iglesia, así usted se vista de cristiano, así lleve la Biblia bajo el brazo. Simple como eso. Estás perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo. A estos son los que el Señor le va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Pero Señor, lleva a la iglesia. Señor, en tu nombre yo hice tanta. Apártate de mí, no te conozco. Tú no tienes nada de mí. No te conozco. No tienes nada de mí. Pero Jesús les estaba enseñando la clave para tener poder en la oración. Y Pedro se sorprendió de la oración que hizo Jesús para que la higuera se secara. Y vio Pedro que estas oraciones tenían respuesta inmediata. Cuando Jesús hablaba a la mata y en unos segundos esta se secó. Solo dijo: nadie más comerá de ti, y se secó. Y los apóstoles querían ser tan efectivos como Jesús, que una mata le obedeciera, que un pescado, que le hablara a los panes, que solo diera gracias y hacer milagros. Ellos querían ser como Jesús, y el Señor les enseñó cómo hacerlo. Una de las cosas que Jesús les enseñó primero fue a tener fe. Número 1, para que ocurra lo que están pidiendo, tengan fe, para que lo que están pidiendo suceda, y perdonen. Esto es muy importante. ¿Y dónde me quiero enfocar en esto? Es cuando dice que debo perdonar. La oración que tiene poder y respuesta es cuando sabemos perdonar al que nos hizo daño, al que tal vez nos habló de nosotros y justamente hizo algo. Perdonemos. Si vas a ayunar, no lo hagas en vano, si no has perdonado. Si vas a ofrendar, mire, hasta para traer la ofrenda. Hasta para traer la ofrenda, dice la escritura que usted tiene que dejar la ofrenda ahí. Y eso está en Mateo 5:23. Deja la ofrenda. Y si tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él, pídele perdón, y después ven y ofrece tu ofrenda. Usted puede traer $1,000,000 al altar. Que el Señor no tiene interés en tu $1,000,000, está interesado en tu corazón, que sea íntegro. Entonces mirará tu ofrenda. Si no, Él te va a decir: yo no quiero tu ofrenda. No traigas nada delante de mí, porque no has perdonado, porque no resistes, no soportas a tu hermano. Injusticia. Veamos y analicemos lo que dice Jesús. Trae tu ofrenda, eso está en Mateo 5:23. Trae tu ofrenda al altar. Pero si le hiciste algo a tu hermano, si tienes algo contra él, pídele perdón, y después veré tu ofrenda. Usted puede traer al altar $millones, que igual el Señor no lo va a ver, si tienes algo contra tu hermano. Dios dice: no me interesa tu ofrenda, a mí no me interesa tu corazón impuro. Yo quiero corazones puros. ¿De qué sirve el sacrificio? ¿De qué sirven las ofrendas? ¿Sabe qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento? Jehová Dios: ya no más sacrificio, ya no me sacrifiquen más, ya no quiero más sacrificio. Misericordia es lo que pido, unos para con otros. Misericordia. No te presentes delante de Dios si tienes algo contra tu hermano, contra el prójimo. Tienes que perdonar para que tu oración sea justa y tenga el poder necesario. Y con esto voy a terminar. Jesús en el Evangelio está con sus apóstoles en algún lado de Jerusalén,
Se lo quiero ilustrar así. Y de repente Él dice, vámonos de aquí. Y los discípulos se quedan asustados. Bueno, estamos bien, aquí estamos tranquilos. Y de repente el Señor se para y le dice, vámonos de aquí, porque ahí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él. ¿Qué quiso decir el Señor ahí? Cuando Satanás te deja de tener derecho en tu vida, cuando no hay nada de él en ti. Por eso Jesús dijo estas palabras, vámonos, porque el príncipe de este mundo se acerca y yo nada tengo con él. Nada, porque él era justo. ¿Está entendiendo? Amén. Nada, no había de Satanás nada en él. ¿Qué tanto de Satanás hay en ti? ¿Qué tintes satánicos hay en ti? ¿Qué rasgos satánicos hay en ti? El orgullo, la vanidad, el rebelarse contra Dios, contra la autoridad, el no ser justo. Esos son tintes satánicos, son rasgos. Entonces, mientras Satanás tenga algo de él en ti, te va a seguir fregando la vida. Va a tener derecho legal y usted de nada le sirve estar orando, poniendo vallado que la sangre de Cristo, cuando usted mismo la está pisoteando, cuando usted mismo la está tomando por inmunda. Tengamos cuidado, porque ya no hay más sacrificio. Así que cuando Satanás deja de tener derecho en tu vida, cuando eres justo. No quiere que la brujería te alcance, no quieres la ruina, no quieres la miseria, quieres la bendición de Dios. Sé justo, aprende la justicia, aprende a caminar con justicia, aprende a ser justo. Y si no sabes cómo, pídele al Señor, enséñame, que yo voy a aprender. Enséñame a caminar tus caminos, enséñame a caminar este camino, a vestirme de justicia, para que me corone de favores. Amén. Amén. Cuando hay pecado dentro de ti y no te arrepientes, porque hay gente a loca que se hace la loca, de nada le sirve venir los domingos a la iglesia, porque la palabra de Dios le entra por aquí, le sale por aquí, va a la casa y sigue haciendo lo mismo. Quita el pecado para que Satanás ya no llegue a comer. Los demonios se alimentan del pecado, les da fuerza, te hacen esclavo. Quítale, ya no más derecho. Cuando hay pecado dentro de ti y no te arrepientes, Satanás va a tener legalidad toda la vida. Y es más, le perteneces a él más que a Cristo. Por eso este es el momento de soltar eso. Cuando yo peco, entienda, cuando usted peca, soy hija del diablo. Cuando yo miento, murmuro, chismeo, soy hija del diablo, estoy actuando como él. ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el chismoso? ¿Quién fue el que traicionó? ¿Quién fue el que se fue en contra de su creador? ¿Quién es orgulloso, vanidoso, luciferino? Él. Cuando yo peco, le doy autoridad legal a Satanás. ¿Qué le dijo Sansón a Dalila? Escúcheme. Cuando me corten el cabello, seré como un hombre común. ¿Qué le quiso decir Sansón? Cuando me cortes el cabello y yo lo permita, estoy pecando. Entonces seré un hombre común. Ya el Espíritu de Dios no estará sobre mí. Ya el Señor no estará conmigo. Porque Sansón era un nazareo. Y él, si se cortaba el cabello, estaba pecando. Por eso dijo a Dalila, si me cortas el cabello, seré como un hombre común. O sea, estoy pecando. Si no peco, Satanás no tiene nada que ver conmigo. Leímos en Primera de Pedro hace una semana atrás, que yo les dejé esta semillita al principio del culto, que el que sufre en la carne acaba con el pecado. Que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús, el mismo pensamiento, que Él se sacrificó, Él llevó el pecado en su carne, y el que sufre en su carne, porque a veces usted sufre cuando no chismea, a veces sufrimos cuando no le damos rienda suelta a la lengua, ¿cierto o no? A veces sufrimos cuando usted no puede hacer lo que le da la gana y usted quiere hacerlo, pero el que sufre en la carne acaba con el pecado. Y con eso lo voy a dejar. Espero haber sido de bendición. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Shalom.